Buenas tardes con todos. Mi nombre es Freddy Elías, miembro del equipo técnico nacional de tributación de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y en el marco de la Semana de la Junta, en su quinta edición, hemos tenido a bien ofrecerles este webinar, cuyo tema es implicancias del suministro de información bancaria a la SUNAT para el combate a la evasión y elusión tributaria. En esta oportunidad nos acompaña para su exposición el colega Rubén Saavedra Rodríguez. Antes de su presentación, por favor, permítanme hacer un resumen de su hoja de vida. ¿Ya? Rubén es contador público, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y Administrativo, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona. Tiene también estudios de fiscalidad latinoamericana en la Internacional Latinoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene estudios de fiscalidad internacional en la Universidad Austral de Argentina. Es docente universitario, asociado a la Asociación Fiscal Internacional, IFA. Es actual decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. Es miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, asesor y consultor de empresas, y ha sido funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra a nuestro expositor Rubén Saavedra Rodríguez. Adelante, estimado Rubén. Muchas gracias, Freddy. Ante todo, tengan muy buenas tardes a todos los colegas que nos siguen a través de la plataforma de la Junta. En principio, quiero agradecer a el Comité Técnico Nacional y el Comité de Tributación que han tenido a bien el día de hoy invitarme para conversar sobre un tema que cuando la norma se publicó, el decreto supremo se publicó, muchas personas empezaron a hacer una serie de cuestionamientos. La norma fue ajustada, pero el propósito de mi ponencia el día de hoy es un poco explicar el contexto, porque este decreto supremo, si bien ha sido emitido a finales del año pasado y entra en vigencia a partir del 1 de enero de este año, sin embargo, ya desde el 2016-2018 se vienen haciendo ajustes a la normativa, de tal suerte que esto no es un tema novedoso, ya venía desde antes, originado fundamentalmente por el tema del intercambio de información que el Perú se ha comprometido a brindar en el marco de los convenios de asistencia administrativa mutua e intercambio de información que es parte, ¿no? Y que promueve el foro de la OCDE. Entonces, permítame compartir las diapositivas para efecto de poder mostrarles cuál es el marco legal y cómo es que llegamos al estado en que nos encontramos ahora con respecto a la materia, ¿no? En principio, ¿de qué trata el asunto, ¿no? Como se sabe, a partir de este año, los bancos de manera mensual van a reportar información, en realidad de manera semestral, pero la información que van a suministrar es por mes, ¿no? O sea, hay primer semestre, segundo semestre, pero los movimientos o la información que se va a suministrar es de cada uno de los meses del ejercicio 2021, ¿no? ¿Cómo es que llegamos al estado actual? Bueno, sabemos que en nuestro país, a diferencia de muchos otros países de la región, tenemos el secreto bancario incorporado a nivel constitucional, ¿no? Como una extensión del derecho a la intimidad personal. Entonces, en nuestro país, el artículo 2, numeral 5 de la Constitución establece claramente que el derecho al secreto bancario solamente puede verse vulnerado en tanto que exista un levantamiento de este secreto a pedido de un juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a ley. Y siempre que se refiere a un caso investigado en concreto. Entonces, como ustedes pueden advertir, el secreto bancario está constitucionalizado. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, ¿no? Como todo en la Constitución, ¿no? En realidad no existe un derecho absoluto, toda vez que existen o entran en conflicto estos derechos con algún otro derecho o con alguna finalidad pública que resulta siendo valiosa para los fines del Estado. Y esto ha ocurrido justamente cuando
se dio la norma que regula la bancarización y el ITF, ¿no? A través, ustedes saben, a través del ITF, la Administración Tributaria recibe información de manera periódica de parte de los bancos, pero la recibe de manera acumulada, ¿no? La información con la que cuenta la Administración Tributaria sobre la base del ITF es una información que no le permite determinar la obligación tributaria, porque en principio está a nivel de códigos, ¿no? Código 2, código 15, código 11, código 13, ¿no? Y esa información le resulta siendo insuficiente a la administración tributaria para que pueda efectuar la labor fiscalizadora y la determinación de la deuda sobre todo, porque para los fines de la labor fiscalizadora la información del ITF es un buen parámetro, es un buen indicador que le permite conocer a la administración tributaria si determinado contribuyente ha tenido algún tipo de movimiento bancario, ¿no? Cuántas cuentas tiene abiertas, de soles o en dólares, si ha comprado cheques de gerencia, cheques de viajeros, si ha hecho giros, si ha tenido remesa del exterior. O sea, esta información lo que le sirve a la administración tributaria por ahora es para que pueda identificar qué contribuyentes van a ser sujetos a fiscalización. Sin embargo, para que pueda determinar la obligación tributaria, requiere la información a detalle. En estos casos, los contribuyentes, cuando son fiscalizados, en mérito a los requerimientos que emite la administración tributaria, entregan de forma voluntaria la información y de esa manera la administración tributaria puede acotar, puede determinar el tributo, fundamentalmente el impuesto a la renta, ¿no? El problema se da cuando el contribuyente es renuente, y no entrega la información. En esos casos, la administración tributaria, en mérito justamente a este artículo 2, numeral 5 de la Constitución y al artículo 62, numeral 10 del Código Tributario, es que solicita al juez el levantamiento del secreto bancario. Pero esto tiene todo un trámite, ¿no? No es tan inmediato. Y porque una vez que el juez autoriza, tiene que oficiar a cada uno de los bancos y los bancos tienen que organizar la información y luego remitir al juez y el juez a la administración tributaria. De tal suerte que esto toma un tiempo y no resulta siendo muy eficiente para los fines de la labor de control y fiscalización. Entonces, cuando aparece el ITF como tributo y se advierte que a través del ITF de forma indirecta se va a entregar información a la administración tributaria, se cuestionó la constitucionalidad de este tributo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que ustedes tienen a la vista, concluye pues que detrás del suministro de información a la administración tributaria a través del ITF subyace un valor fundamental que está orientado al control y fiscalización de los contribuyentes y al combate a la evasión y elusión. Entonces, como dije, existe el derecho al secreto bancario, pero por otro lado existe una finalidad pública válida, que es el control, ¿no?, de la evasión tributaria, y que el Tribunal Constitucional entiende que puede ser flexibilizado este derecho en tanto que existe una finalidad pública mucho más valiosa. Entonces, de ahí para adelante, pues, ha marcado la pauta de que el secreto bancario en nuestro país no es absoluto, ¿no? En esa misma línea es que el Código Tributario, en el numeral 10 del artículo 62, claramente establece que en los casos en que la administración tributaria requiera información de los bancos, sobre todo operaciones pasivas, hace la referencia el Código Tributario, necesariamente lo va a tener que solicitar a través del juez, no le puede requerir directamente al banco. ¿Y cuáles son las operaciones pasivas? Bueno, básicamente los depósitos que los contribuyentes o clientes del banco realizan en las instituciones bancarias y financieras. Claro, para el cliente es su dinero, es su depósito, es de su propiedad, para el banco es un pasivo, es un monto que tiene pendiente de pago a su cliente. Entonces, respecto de los abonos en cuentas, depósitos en cuentas bancarias, el numeral 10 del código, del artículo 62 del Código Tributario ha sido claro. Esta información única y exclusivamente puede ser entregada en tanto que exista una orden judicial que autorice el levantamiento del secreto bancario. Ahora, respecto del resto de información, no se ha establecido este límite, con lo cual la Administración Tributaria podría requerir alguna otra información que no se encuentre dentro del contexto
del numeral 10 del artículo 62 respecto a operaciones pasivas. Y un agregado importante que se hizo a este numeral 10 del 62 ya en el año 2018, ¿no? Es este párrafo que señala claramente que tratándose de información financiera que la SUNAT requiera para intercambiar información en cumplimiento a lo acordado en los convenios internacionales, se proporcionará teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro. Entonces, fíjense que ya desde aquí se viene introduciendo el elemento del intercambio de información. Es más, ustedes habrán visto en las noticias que a la SUNAT ya le ha llegado información de otros países. Esta información le llega por un tema de reciprocidad, es decir, si a mí, Administración Tributaria Peruana, me va a llegar información de los movimientos bancarios de mis ciudadanos, de mis residentes en el Perú, yo necesariamente por reciprocidad tengo que también entregar información. Entonces, por esa razón es que se tuvo que hacer un ajuste a la Ley 26702 para que se pueda proveer de esa información a la administración tributaria y pueda intercambiarla. Entonces, la historia viene desde ese lado. Entonces, si entramos a la ley del sistema bancario y financiero, tenemos que el artículo 143 de esta norma, en el mismo sentido que establece el Código Tributario, señala claramente que existe el secreto bancario, pero este secreto no resulta siendo vigente o aplicable en tanto que la información sea requerida por jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones, ¿no? O en su caso, y vean, aquí viene el agregado, la SUNAT, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 10 del artículo 62, que es el tema de operaciones pasivas, mediante escrito motivado pueda solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario en cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o en declaraciones, en decisiones de la Comisión Andina, ¿no?, de la CAN, ¿no? O en el ejercicio de sus funciones, agrega. O sea, fíjense que este párrafo segundo del 143 establece claramente que la administración tributaria en el ejercicio de sus funciones puede requerir también información a la administración, a los bancos, claro, sin perjuicio de lo del numeral 10 del 62, es decir, operaciones pasivas, ¿no? Entonces, desde ahí viene la regulación. Y lo que nos convoca el día de hoy empieza en este artículo 143A de la Ley de Bancos, que se ha incorporado por el año 2016 y que ha regulado precisamente el suministro de información que los bancos deben otorgar a la SUNAT, ¿no? Entonces, este 143A, este agregado, establece cuál es la forma, condiciones en que se deba de entregar la información a la administración tributaria, ¿no? Señala, dice, el suministro de información financiera se sujeta a las siguientes condiciones, y pone condiciones, ¿no? Primero, el Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria requiere la información a las empresas del sistema financiero mediante resolución de superintendencia. Esta condición no es aplicable tratándose del suministro de información financiera para el cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o decisiones de la CAN, ¿no? Entonces, es la primera condición que establece este 143A. Y hay más, ¿no? El numeral 2 dice, la información que se puede suministrar versa sobre operaciones pasivas de las empresas del sistema financiero con sus clientes, pero referidas ¿a qué? A saldos y o montos acumulados, promedios o montos más altos de un determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifique a los clientes de conformidad con lo regulado en el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas que se apruebe posteriormente. Entonces, miren, esta información que los bancos van a suministrar a la SUNAT no es recién con este Decreto Supremo, ¿no?, que ya está vigente para este año, sino ya la ley establecía la obligación de los bancos de suministrar periódicamente información a la SUNAT sobre precisamente saldos, montos acumulados, promedios, montos más altos y demás. Y se requería necesariamente la emisión del Decreto Supremo, que lo que ocurrió a finales del año pasado, y por eso recién a partir de este año es que se tiene la posibilidad, ¿no?, de que los bancos empiecen a suministrar información a la SUNAT, ¿no?
agrega que en ningún caso la información suministrada detalla movimientos de cuentas de las operaciones pasivas de las empresas del tema financiero con sus clientes, ni excede lo dispuesto del presente párrafo. Miren, esta limitación es importante. ¿Por qué razón? Porque lo que el numeral 2 del 143A señala es, solo te voy a poder dar saldos, promedios, montos acumulados, montos más altos, pero no te voy a poder dar depósito por depósito, abono por abono. O sea, el detalle la SUNAT no lo va a tener. Si lo quiere tener, necesariamente va a recurrir al levantamiento del secreto bancario, ¿no? Hay este límite que la norma ha establecido claramente. Otra de las condiciones para el suministro de esta información, ¿no? es la siguiente: el suministro de información financiera se realiza únicamente en dos supuestos: en cumplimiento al acordado de tratados internacionales o decisiones de la CAN, y el segundo, ¿no? Segundo supuesto, en ejercicio de la función fiscalizadora de la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria. Y es por ahí donde viene todo el tema, ¿no? De que esta norma lo que ha hecho es flexibilizar el secreto bancario, ¿no? Para que los bancos puedan entregar información mucho más allá que ya tienen a través del ITF, ¿no? Saldos, ¿no? Montos acumulados, decíamos, montos más altos, promedios, entre otros, ¿no? Y sin duda, ahora la administración tributaria va a tener un poco más de información. No el detalle, como dije, de abonos en cuentas bancarias, pero sí va a tener información mucho más importante que le permita combatir la evasión y elusión tributaria. Lo siguiente es que también como condición para que los bancos suministren información a la SUNAT, el numeral 4 de este artículo 143A dice que la información suministrada solo puede tratar de aquella que sea igual o superior al monto a ser establecido mediante decreto supremo. Y ese fue el tema, ¿no? ¿Se acuerdan cuando recién salió la norma, ¿no? Se estableció un monto de 10.000 soles, ¿no? Y entonces luego hubo todo un cuestionamiento, ¿no? Porque decían, ¿por qué 10.000 soles si es que hay un monto mínimo no imponible? Cuando ya la misma norma, que ya estaba vigente al momento que sale este decreto supremo, establecía lo siguiente: decía en el inciso B que este monto mínimo no imponible es un parámetro para que se pueda entregar la información de parte de los bancos a la administración tributaria, y por eso yo lo resalto en rojo, ¿no? Entonces, quiere decir que los bancos van a entregar información a partir de un monto mínimo. Ahora ese monto mínimo es 7 UIT, lo saben porque ya el Decreto Supremo lo ha aclarado, pero viene, digo, desde esta modificatoria del 143A de la Ley del Sistema Bancario y Financiero. El numeral 5 de este 143A señala que las empresas del sistema bancario y financiero suministran directamente a la SUNAT la información solicitada con la periodicidad establecida por Decreto Supremo. También decía yo, el Decreto Supremo ha previsto la forma en que se va a entregar, ¿no? de manera semestral, pero información mes a mes, el detalle mes a mes. Ahora, agrega también que el tratamiento de la información obtenida por la SUNAT se sujeta a las siguientes reglas. Es decir, han tratado de ponerle un candado a la SUNAT para que esta información no pueda ser divulgada con facilidad, no se puede encontrar pues en los mercados vendiéndose al mejor postor y luego pueda terminar afectando el derecho a la intimidad que tienen los ciudadanos. Por esa razón es que se ha establecido determinados candados para que no se pueda divulgar fácilmente esta información. El primero es que la información es tratada bajo las reglas de confidencialidad y de seguridad informática exigida por los estándares y recomendaciones internacionales referidos al intercambio automático de información financiera emitidos por la OCDE, ¿no? Sin duda, para que el Perú pueda ser receptor de información de parte de otros países y también a la vez pueda entregar información de residentes extranjeros en el Perú que mantienen información en bancos peruanos, tiene que cumplir estándares mínimos, ¿no? De seguridad informática. Esta información, digamos, es tan cuidadosamente tratada que lo que se pretende es que los hackers no puedan acceder a esta información y, como dije, pueda ser divulgada. Entonces, en ese sentido es que se establece esta obligatoriedad para la SUNAT.
Ahora, además, se establece que las empresas del sistema financiero ponen a disposición de sus clientes los medios que le permitan a estos acceder a la información que respecto de ellos hubiera proporcionado la SUNAT previa verificación de la identidad del referido cliente. Miren, esto es importante también, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ahora hacemos, no? Lo que ahora hacemos, oye, mira que la SUNAT está fiscalizando por incremento patrimonial no justificado y yo en el año 2015 he tenido algunos movimientos en el banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Entra con su clave SOL y descarga el reporte del ITF y ya aparece todo lo que los bancos han informado a la SUNAT. Y sobre esa base un contribuyente puede ordenarse, buscar información y de tal suerte que esté preparado para que cuando la SUNAT lo fiscalice tenga la documentación a la mano para que pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, en este caso igual, ¿por qué razón? Porque si un contribuyente quiere saber qué información el banco le ha suministrado a la SUNAT sobre sus cuentas bancarias, puede requerírselo y el banco se encuentra obligado a entregárselo. Ahora, entiendo que la SUNAT, al igual que en el caso del ITF, va a poner a disposición dentro de la clave SOL de forma personalizada para que el contribuyente pueda acceder y los bancos no tengan que estar recibiendo ingentes cantidades de solicitudes de consultas que le puedan hacer sus clientes, ¿no? Luego, también se ha establecido que la información obtenida no puede transferirse a otras entidades del país, salvo a un juez, el fiscal de la Nación, a una comisión investigadora del Congreso, mediante solicitud debidamente justificada. Es decir, que la SUNAT no puede esa información entregársela, por ejemplo, al Ministerio de Economía, no puede entregárselo a cualquier otra entidad pública, ¿no? Es solo para usos de sus fines propios, ¿no? Para el combate a la evasión, la ilusión, y en su caso, la información que obtenga también para efectos del intercambio de información. Y claro, como siempre, la excepción está, ¿no?, en línea con lo que dice la Constitución, salvo que el juez, el fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso lo solicite. También se establece la obligación de la confidencialidad de las personas con vínculo laboral o de otra naturaleza contractual con la SUNAT no se extingue al concluir dicho vínculo. O sea, es decir, al igual que ocurrió cuando... Hola. Al igual que ocurrió con la información que se trabajó para este tema, para en esta oportunidad en que los contribuyentes pudieron acogerse a la repatriación de capitales, ¿no?, en donde se conformó un equipo especializado, ¿no?, que tenía condiciones para manejo de información, entendemos que igual acá se ha conformado un equipo que va a manejar esta información, ¿no? Va a estar seguramente en un ambiente separado y va a manejar la información de manera exclusiva. Y el candado que le ponen acá a la SUNAT es que tienes que asegurarte de que este trabajador, si pierde el vínculo laboral con la administración tributaria, no pueda divulgar esta información que él ha tomado conocimiento como parte del servicio público que ha prestado a la administración tributaria. Sin duda, se ha hecho el agregado de que el uso no autorizado o ilegal de esta información constituye falta grave, ¿no?, falta administrativa, sin perjuicio de las acciones que en vía penal se puedan realizar contra el funcionario que haya hecho uso indebido, ilegal, ¿no?, de esta información. Entonces, vean, o sea, no es tan sencillo. Ustedes lo que han visto, la mayoría de los que han visto, es el decreto supremo. Pero deben darse cuenta que detrás del decreto supremo está este 143A que establece la forma como se va a entregar la información, pero también establece ciertos candados en el manejo de la información, ¿no? Luego, algo importante, ¿no? La información a proporcionar por las empresas del sistema financiero, la SUNAT, para el ejercicio de la función fiscalizadora para el combate a la evasión e ilusión, es aquella que corresponda a las transacciones u operaciones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo que reglamente el presente decreto legislativo. Y eso es importantísimo, porque la gente estaba asustada y decía, no, pero mi información del año, hace 2 años, hace 3 años, la SUNAT lo va a tener. No, es hacia adelante. ¿Por qué? Porque el decreto supremo, ¿no?, ha entrado en vigencia recién a partir del 1 de enero de este año y por lo tanto los bancos van a empezar a reportar información a partir del 1 de enero de este año de forma semestral, ¿no?
Entonces, la gente estaba asustada, me llamaban y me decían, doctor, ¿qué hago? Voy a retirar todo mi dinero del banco, ¿no? Porque la SUNAT ahora me va a fiscalizar. No, tranquilo, no hay que hacer eso, ¿no? Lo que hay que hacer es, al final le daré algunas recomendaciones, hay que tener control sobre nuestros movimientos bancarios y financieros, pero no retiren masivamente el dinero del banco porque luego se exponen a que los asalten, ¿no? Y luego se exponen a que luego hagan gastos con dinero en efectivo, hagan adquisiciones y más adelante no tengan cómo justificar el incremento patrimonial. Se agrega, ¿no? Esta norma agrega, dice que igualmente la información mencionada en el párrafo anterior es utilizada una vez que la SUNAT cumpla con garantizar la confidencialidad y seguridad para el intercambio automático de información según los estándares y recomendaciones internacionales a que hacíamos referencia de la OCDE. Fíjense, o sea, si bien la norma ya tiene algunos años, ¿y por qué nunca se puso en vigencia? Primero porque estaba supeditada a la dación de un decreto supremo por parte del Ministerio de Economía y Finanza, y segundo porque la Administración Tributaria tenía que garantizar la seguridad informática de estos datos que iba a obtener. Entonces, esto precisamente ocurrió el año pasado. Si ustedes han visto, la SUNAT en estos dos comunicados, ¿no? que datan de los primeros días del mes de diciembre del año pasado, cumple con informar que la administración tributaria ya ha superado los estándares de calidad de manejo de información que establecen, en este caso, la OCDE, ¿no? Entonces, por eso es que con este paso, ¿no? Una vez que la SUNAT ya ha superado este control mínimo de seguridad informática, es que ya ha quedado listo todo para que los bancos puedan suministrar información y solo faltaba el decreto supremo. Por eso el decreto supremo se dio en el mismo mes de diciembre, ¿no? O sea, esto no es nuevo, ya se sabía que iba a venir en algún momento. Y este es el decreto supremo, ¿no? El 430-2020, y que sin duda claramente el objeto, ¿no? Es establecer la información financiera que las empresas del sistema bancario y financiero deban suministrar a la SUNAT para el combate a la evasión y elusión tributaria. Además, debe regular el monto a partir del cual se debe suministrar la referida información, la periodicidad de dicho suministro y regula otros aspectos relativos al suministro de información, ¿no? Entonces, claramente lo que el decreto supremo ha hecho es establecer y qué información el banco le debe dar a la administración tributaria. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? En el inciso A, datos de identificación del titular o titulares. En el caso de personas naturales, nombre, tipo y número de documento de identidad, número de RUC o número de identificación tributaria de no contar con RUC, domicilio registrado en la empresa del sistema financiero, ojo, domicilio registrado en la empresa del sistema financiero, y para el caso de entidades, entidades de personas jurídicas o cualquier otro tipo de entidades, denominación o razón social, número de RUC o igual número de identificación tributaria, no contar con este último, domicilio registrado en el banco y de corresponder el lugar de constitución o establecimiento. Primera información que el banco va a suministrar. Luego, el banco va a suministrar también datos sobre la cuenta, tipo de depósito, número de cuenta, el CCI, ¿no? Así como si la cuenta es en moneda nacional o moneda extranjera, ¿no? Adicionalmente, se debe informar el tipo de titularidad de la cuenta, es decir, si es una cuenta individual o mancomunada, ¿no? Y finalmente, ¿qué más se va a entregar? El saldo de la cuenta, los montos acumulados, los promedios, los montos más altos y los rendimientos generados en una cuenta durante un periodo. Pero ¿qué cosa es saldo? ¿Qué es monto acumulado? ¿Qué es promedio? ¿Qué es monto más alto? ¿Qué son rendimientos? El mismo decreto supremo, ¿no? Nos aclara, o sea, ¿qué información le va a entregar el banco a la SUNAT? Cuando se refiere a saldo, dice es la diferencia entre los cargos y abonos registrados en una cuenta al último día del periodo en que se informa o al último día en que existe la cuenta según corresponda. Es decir, mes de enero del 2021, cargos 100, ¿no? Abono 120, saldo 20. Lo que va a informar es los 20, el saldo mes a mes, del último día, o si es que la cuenta se cerró, no sé, el 15 de enero al 15 de enero. Luego, monto acumulado, ¿no? A la suma de los cargos y a la suma de los abonos realizados en determinada cuenta en el periodo en que se informa. Entonces, igual, del mes de enero,
o del mes de febrero, porque ya esto viene corriendo, el monto de cargos, el monto de abonos del mes. Promedios, al monto promedio de los cargos y el promedio de los abonos de una cuenta en el periodo en que se informa. ¿Y cómo calcula el promedio? El promedio resulta de dividir los montos acumulados de dicha cuenta entre la cantidad de cargos y abonos realizados en este periodo. Es decir, me abonaron 100.000 y esto fue en 10 operaciones, entonces 100.000 entre 10.000 es el promedio. Eso es lo que va a informar la SUNAT, perdón, el banco a la SUNAT. Y montos más altos al monto del cargo y del abono más alto realizado en la cuenta en el periodo en que se informa. Hemos dicho, de manera mensual, ¿no? Eso creo que está claro, el monto más alto. Y finalmente también se informan los rendimientos generados, es decir, los intereses que haya generado, no, que se haya obtenido como consecuencia del depósito que se haya efectuado en la entidad financiera, ¿no? Y respecto al monto, ya les adelantaba, el monto esto fue modificado, este decreto supremo 430, y se establece que las empresas del sistema financiero, para que alcancen esta información que hemos detallado hace unos instantes, estos deben superar 7 unidades impositivas tributarias, ¿no? Que es el monto, por lo menos para lo de renta de cuarta y quinta categoría, pero de renta del trabajo, un monto no imponible, ¿verdad? La periodicidad, lo hemos dicho, ¿no? Esto se debe ir entregando de manera semestral, pero la información se establece, se informa mes a mes, ¿no? O sea, de aquí seguramente se acumula junio, el banco entrega de enero a junio la información a la administración tributaria, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque ya me quedan escasos 9 minutos de mi participación, ¿qué va a hacer la SUNAT con esta información? Bueno, tenemos 2 etapas, ¿no? Tenemos la primera etapa en donde la SUNAT hasta el 2020 viene trabajando con información del ITF, hemos dicho, ¿no? O sea, con lo del ITF, la Administración Tributaria lo que hace es establecer, en cierto modo, indicadores, ¿no? O perfil de evasión de un contribuyente, lo programa en una acción inductiva o una fiscalización y lo que hace es pedirle que le entregue voluntariamente los estados de cuenta, los movimientos bancarios, y si el contribuyente accede, colabora, entrega esta información, la Administración Tributaria puede cumplir su rol fiscalizador. Caso contrario, opera lo que dice el artículo 2, numeral 5 de la Constitución, numeral 10 del 62 del Código y artículos 143 y 143A de la Ley del Sistema Bancario y Financiero. Entonces, este escenario a partir del 2020, es decir, a partir del 2020 la Administración Tributaria tiene más elementos para que pueda, en principio, apuntar la mira a quien lo fiscaliza, ¿no? Y lo que más preocupa es, con la información que la Administración Tributaria tenga, ¿puede determinar deuda? ¿O va a ser necesario igual que el contribuyente deba de entregar toda su información, depósito por depósito, abono por abono? Entonces, ahí mi perspectiva es que si es que la administración tributaria, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, requiere determinar incremento patrimonial no justificado, por ejemplo, en el método de adquisiciones y desembolsos que establece el artículo 60 del reglamento de la ley de renta, los depósitos en cuentas bancarias, ¿no?, suman como adquisiciones o reputan como adquisiciones. Y tengan en cuenta que ahora, mes a mes, el banco va a informar cuántos depósitos se hizo en el mes, ¿no? No va a tener, la SUNAT no va a tener el detalle, ¿no? Depósito por depósito no va a tener el acumulado del depósito, ¿no? Entonces va a poder decir, mira, en este mes, ¿no?, el contribuyente tuvo tanto de depósito, ¿no? Y consecuentemente esto reputa como adquisiciones en el método de adquisiciones y desembolsos y va a conformar el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Claro, igual hay ciertas limitaciones porque hay información que no va a obtener, porque lo que se va a entregar es información sobre cargos, abonos, promedios y demás, pero igual es insuficiente porque, por ejemplo, si un contribuyente hace un giro, ¿no?, o le hacen un giro, o compra un cheque de gerencia, o compra un cheque de viajero, esta información aparentemente no se va a reportar conforme esté establecida la norma, ¿no?
Entonces, yo creería que en principio esta mayor información podría dar pie a que la Administración Tributaria pretenda determinar directamente, sin hacer el levantamiento de secreto bancario, el incremento patrimonial no justificado bajo el método de adquisición de desembolsos, y entonces podríamos estar en problemas, aquellos contribuyentes que no son de todo ordenados, ¿no? No son ordenados, porque lo que se sugiere acá es que el contribuyente, persona natural, lleve una contabilidad personal. No está obligado a llevar contabilidad personal, pero debe tener su estado de cuenta mes a mes y saber identificar cada depósito de dónde proviene, ¿no? Y si es que son depósitos originados con un préstamo, es importante tener el contrato del préstamo debidamente legalizado, ¿no? Y tanto el préstamo como la devolución debidamente bancarizado. Si es una donación, si es una transferencia gratuita, si es una herencia, tiene que constar en documento público, en escritura pública, o documento fehaciente, ¿no? Entonces, no nos asustemos, tratemos de documentar nuestra información conforme lo establece el artículo 52 de la Ley de Renta. La Ley de Renta establece cómo justificar los incrementos patrimoniales. Entonces, y el artículo 60A del reglamento establece la forma como es que se justifican los préstamos. Entonces, yo creo que la recomendación acá es, siendo que la administración ahora va a contar con mayor información, y yo creería que podría determinar incremento patrimonial no justificado sin necesidad de recurrir al levantamiento del secreto bancario, en tanto el contribuyente sea renuente a la entrega de información, es mejor llevar un debido orden respecto de nuestros movimientos bancarios. Y sin duda, en base a esta información se van a lanzar seguramente cartas inductivas, es decir, acciones masivas de parte de la administración tributaria, porque es lo que le permite de alguna manera recaudar de manera mucho más fácil, más sencilla y sin tener que desplegar muchas horas hombre. Y claro también, dependiendo de los montos de movimientos, se van a programar seguramente fiscalizaciones sobre la base de esta información. Es decir, en el 2022, 2023, ¿no? Seguramente después de la presentación de la declaración anual del 21, ya la administración tributaria va a estar iniciando acciones de control respecto de esta información que le va a llegar este año de parte de los bancos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando que esta información sirve para determinar el impuesto a la renta, que es un tributo de periodicidad anual, ¿no? Y por tanto, la fiscalización tiene que iniciarse después del vencimiento del plazo de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ahora bien, si ustedes se han dado cuenta, la información que se va a entregar no solamente es de personas naturales, también es de entidades. Y dentro del concepto de entidades, según el decreto supremo, están las personas jurídicas, las sociedades anónimas, por ejemplo, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Y en este caso, bueno, para las personas jurídicas no aplica lo del incremento patrimonial no justificado que está en la ley de renta, pero sí existe en el artículo 71 una presunción que se llama la presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas en el sistema financiero, ¿no? En este caso, lo que el artículo 71 del Código Tributario pretende, ¿no? Es que el contribuyente pueda sustentar o justificar cada uno de los abonos o los depósitos que han habido en su cuenta bancaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mes de enero han habido depósitos por 1.000.000 de soles, y si el contribuyente dice que de ese 1.000.000 de soles corresponde 800.000 soles a las cobranzas del mes, ¿no? Y los 200.000 soles no tiene cómo justificarlos, para la administración tributaria esos 200.000 soles implica una venta o un ingreso omitido que el contribuyente no habría declarado. O sea, tiene una lógica similar a la del incremento patrimonial no justificado. Sin embargo, en este caso, también será posible, seguro, que la administración diga, mira, hemos visto en tu estado de cuenta o la información que el banco me ha reportado, que en enero ha habido 1.000.000 de soles en depósitos en tu cuenta, dime y susténtame cómo. Entonces, hay que tener en consideración que al ser una persona jurídica, ¿no? En la contabilidad tiene que registrarse todos los saldos y movimientos de las cuentas que la empresa tiene. Y he visto casos en la práctica profesional o cuando he trabajado en SUNAT que hay empresas que hay estado de cuenta y movimientos de cuenta que no lo tienen en la contabilidad, ¿no? Entonces, ahora la SUNAT va a tener toda esta información, con lo cual
seguramente va a ser mucho más fina en la programación de sus fiscalizaciones, ¿no? Y por otro lado, no solamente la fineza viene en la fiscalización, en la programación de los contribuyentes a ser fiscalizados, personas naturales y jurídicas, sino que también va a tener mayor capacidad para poder determinar la obligación tributaria del contribuyente, y eso sin duda nos puede poner en algún tipo de complicación a los contribuyentes. Bueno, he tratado de ser exacto con el tiempo, Freddy, y quedo listo para las preguntas que el público tenga bien realizar. De acuerdo, Rubén. Excelente presentación. Mira, quizás dentro del público se están haciendo la siguiente pregunta, y es con relación al tema de la información que la Administración Tributaria va a tener en sus manos, teniendo en cuenta que aquello que supuestamente se va a determinar está relacionado con el impuesto a la renta. Y tú has hecho referencia a algo muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta es un tributo de determinación anual, cuyo vencimiento es dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. Entonces, si la Administración Tributaria quisiera hacer una determinación de la obligación tributaria, ¿no? Entendiendo por determinación de la obligación tributaria el acto a través del cual la Administración Tributaria, en este caso, ¿no? Verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, es decir, ¿no? Identifica el hecho imponible, tiene que identificar al deudor tributario, tiene que establecer la base imponible y, por último, tiene que señalar la cuantía del tributo. Para que haga todo ese trabajo, tiene que esperar a que el periodo por el cual se hace la determinación, en este caso, concluya. Y nosotros sabemos que el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que el periodo tributario inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿ya? Con lo cual, habría que un poco, si queremos tener de alguna forma resultados, la gente dice, oye, pero este año la SUNAT me va a hacer pagar impuestos. No, no, no. Definitivamente, de acuerdo a lo que estamos más o menos señalando, no podría ser este año, ¿ya? Tendría que ser, como tú lo acabas de manifestar, quizás después de la fecha en la cual vence la presentación de la declaración jurada del año 2021, ¿correcto? Que debe ser más o menos en marzo del año 2022, ¿correcto? Ahora, hay que tener en cuenta también, Rubén, que también lo ha resaltado, muy bien lo ha resaltado, que una cosa es el periodo a informar y otra cosa es la presentación de la declaración por parte de las entidades del sistema financiero, ¿correcto? Es decir, claro que al principio la norma señalaba que la información tenía que darse de manera mensual, ¿no? Con la dación, en este caso, del Decreto Supremo número 009-2021, que modifica, ¿no es cierto?, el Decreto Supremo número 430-2020, ¿no? Señala que ya, digamos, la información que van a entregar los bancos ya no va a ser mensual, sino va a ser semestral, pero semestral en el sentido de que la declaración que van a hacer los bancos es semestral, pero en esa declaración van a tener que informar enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, de acuerdo a lo que más o menos estamos viendo en el tema de la determinación de la obligación tributaria, tendría que esperarse que los bancos en los primeros 3 meses del año 2022 entreguen lo que corresponde al segundo semestre, ¿cierto?, del 2020, para que, ¿no?, de acuerdo a lo que estamos más o menos analizando, tenga ya de alguna forma elementos para poder hacer la determinación sobre un año que ya terminó, ¿correcto? ¿Cierto? Rubén, ahora, la inquietud quizás es un poco la siguiente, ¿no? Técnicamente hablando, ¿tú crees, Rubén, que con esa información que tiene ya la administración tributaria, digamos, en los 3 primeros meses del año 2022, la administración pueda hacer una determinación sobre base cierta? ¿Qué opinas al respecto? Determinación sobre base cierta no lo va a hacer Elías, Freddy. ¿Por qué razón? Primero, porque para que sea determinación en base cierta, debería tener la información a detalle, o sea, depósito por depósito. Que es imposible, ¿no? Pero pero ese es el primer filtro. El segundo filtro para que sea información en base cierta es que la administración debe de comprobar que ese depósito corresponda a una operación grabada. Y es mucho más trabajo. Entonces, en este caso,
sin duda va a apuntar a la determinación en base presunta, porque recuerda Freddy, que las presunciones legales en materia tributaria han sido incorporadas en el ordenamiento jurídico con el propósito de facilitar la labor fiscalizadora. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, la carga probatoria recae sobre el contribuyente. Entonces, lo que la administración simplemente hace es, mira, he visto que han depositado a tu cuenta 1.000.000 de soles, susténtame el origen. Y si tú no me sustentas, yo te determino la deuda. ¿Por qué? La carga probatoria recae sobre el contribuyente. Es decir, si uno es auditor, yo he pasado por las fiscalizaciones, ¿no? Entonces, si yo voy a tener que buscar uno a uno cada uno de los depósitos, ¿no? Y buscar si es una operación grabada o no, que debería ser lo ideal, ¿no? Por un tema de presunción de veracidad, ¿no? El tema está en que es mucho más sencillo aplicar la determinación en base presunta. Claro, en tanto que existe el supuesto causal habilitante que establece el artículo 64 del Código Tributario, y en el caso del incremento patrimonial no justificado, lo existe, ¿no? Con estos montos que determina la administración tributaria de desbalance patrimonial, existe, por supuesto. Entonces, yo asumo, Freddy, que claramente la administración tributaria va a seguir determinación en base presunta y va a descartar determinación base cierta. Ok, y sobre el particular, Rubén, mira, quizás sobre el tema de la determinación sobre base presunta realizada a las entidades, como le llama la norma, que vienen a ser en este caso las personas jurídicas, quizás las tenga un poco menos difícil, porque, claro, si se hace la determinación sobre base presunta a estas entidades, por supuesto que definitivamente la renta que se obtenga ahí va a ser renta de carácter empresarial, ¿no? Entonces va a aplicar quizás la tasa del 29.5%, y hay que tener también en cuenta eso, que no hay renta, que toda la renta es, en este caso, y ese es un punto muy, muy importante, Rubén, que lo que se determine como ingreso presunto ya no tendría costo, todo sería, digamos, utilidad. Por lo tanto, el momento de aplicar la alícuota sería pues un monto bastante exorbitante. Si es que el contribuyente no lograra, digamos, presentar las pruebas y levantar todas las observaciones que le está haciendo la SUNAT, ¿verdad? Sí, sí, claro, Freddy. En realidad, el artículo 65A del Código Tributario, que establece los efectos de las presunciones, señala pues que en estos casos se considera renta neta, ¿no? Y al considerarse renta neta no te permite deducir costo, excepto en una presunción, que es la presunción de omisión de ingresos omitidos por compras no registradas o no declaradas. Solo en esa presunción te permite descontar el costo de las compras, pero en las demás no hay forma. En este caso, por ejemplo, aplicaría la del 71 del Código Tributario, como decía, y en este Exacto. caso el monto que no pueda justificar el contribuyente se va a considerar renta neta, y al ser renta neta, sobre ese monto se va a aplicar el 29,5, y si la empresa es una empresa que sus operaciones graban con IGB, recordemos también que graba también para efectos del impuesto general a las ventas. O sea, en las personas jurídicas o entidades, como le llama el decreto, la afectación podría ser mayor, ¿no? Podría ser mayor. En cambio, en el caso de las personas naturales, la determinación, si bien también se considera la renta, el incremento no justificado, se considera como una renta del trabajo, o se suma a la renta del trabajo, sí todavía se permite la deducción de la 7 UIT, ¿no? Esa deducción que te permite la ley del impuesto a la renta, que no es el caso en las personas jurídicas, ¿no? O Sí, entidades. Rubén, quizás ahí sería un trabajo un poquito más complejo de la SUNAT, porque en todo caso tendría ahí el trabajito de que si de repente hay ingresos que no son sustentados, esos ingresos pueden provenir tanto de la explotación de capital, la explotación de trabajo, o la explotación, digamos, de capital y trabajo que vienen a ser, digamos, las actividades empresariales. Entonces, un poquito el trabajo de la SUNAT va a ser un poquito más complejo, puesto que si es, digamos, producto de trabajo, vendría a ser cuarta y quinta, que la cuarta y quinta básicamente es, digamos, fácil de detectar porque esas están sustentadas en lo que son las planillas electrónicas, ¿no? El problema va a ser cuando se trata de renta de capital,
básicamente, ¿no? Y ahí la SUNAT va a tratar de un poco, quizás, de encontrar que la diferencia sea por el lado de la renta empresarial para poder aplicar la tasa del 29.5% y no el 6.25% de tratarse de renta de primera y segunda, ¿no es cierto? Entonces hay que ver ese tema también, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que si estamos hablando de una empresa, sin duda directamente lo que la administración tributaria va a aplicar es la tasa de renta empresarial, ¿no? Salvo el caso, Freddy, en que se trate de una persona natural con negocio, no una empresa unipersonal, que tenga renta de primera a la quinta, o sea, tenga primera, segunda, cuarta, quinta y además tenga tercera, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese caso sí hay que tratar de, o habría que diferenciar el espectro de la renta de tercera categoría y esa diferenciación de alguna manera sobre la base de lo que el Tribunal Fiscal ha señalado, el límite es lo que tienes contabilizado, ¿no? O sea, como que tu contabilidad es lo que te diferencia la renta tercera de la persona natural respecto de las otras rentas, ¿no? Entonces, Así es. ese es el trabajo adicional que tendría que hacer la administración tributaria cuando es una persona natural, ¿no? Ya, Ahí fíjate, Freddy, que saldría una resolución de determinación por tercera, si es el caso, una resolución de determinación por renta del trabajo, ¿no? Y de ser el caso por renta del capital, ¿no? claro, Entonces, claro. tremendo, sí, eso podría ocurrir. Ajá. Ya, ya para ir terminando, Rubén, ¿tú crees que efectivamente, si bien es cierto, ha salido una norma modificando el decreto supremo número 430 en lo que es monto, en lo que es periodicidad, faltaría, Rubén, que salga una resolución de superintendencia, ¿no? En donde, por ejemplo, se dé a conocer cuál es el medio a través del cual las entidades bancarias tienen que proporcionar la información. Me estoy refiriendo a la declaración informativa, ¿no es cierto? La declaración informativa, así como los notarios presentan el PDT 3520, ¿no? Tendríamos que esperar cuál es el número de PDT que utilizarían las instituciones del sistema financiero para, ¿no? Presentar la declaración a la, a la, a la SUNAT, ¿correcto? Y también en esa resolución de superintendencia tendría que verse cuáles son las formas, cuáles son las condiciones, cuáles son las fechas, cuáles son las exclusiones en función al tipo de cuenta, al tipo de contribuyente y a las características que tenga cada uno de este contribuyente, ¿verdad? Así es, eso está pendiente. Realmente, ya con el decreto supremo 430 y su modificatoria, para los contribuyentes ya las condiciones están dadas. O sea, para nosotros ya sabemos qué es lo que se viene. Lo que queda pendiente es para los bancos, es cómo van a reportar esa información, a través de Exacto. qué mecanismo, pero no creo, es más, ya esa resolución solamente va a regular esta parte, no podría excederse incluso más allá de lo que ya ha previsto el decreto supremo, ¿no? Entonces, solamente va a regular cómo el banco va a entregar la información a la administración tributaria. Es correcto lo que señala Freddy, sí. Así es, Rubén. Está interesante el tema, la verdad que es para poderse quedarse conversando toda la tarde, pero entendemos que hay otra actividad a partir de las 6 y estamos respetando el tiempo que nos han asignado, de manera tal que a nombre del Comité Técnico Nacional de Tributación de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos de Piura, te agradecemos, Rubén, por tu magnífica presentación y esperemos pues que para una próxima oportunidad invitarte con respecto a otro tema. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos los, los participantes en este webinar de este destacado profesional. Tus últimas palabras, estimado Rubén. Sí, claro, mis últimas palabras, Freddy, es de agradecimiento porque esta oportunidad nos permite acercarnos a los colegas, y esto queda grabado incluso para el que lo quiera revisar posteriormente, y qué bueno que la Junta, que los comités estén trabajando de esta manera, porque es una forma de capacitar a nuestros colegas e incentivar también un poco a la docencia de los colegas que lo hacen, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Freddy, y un abrazo para todos, a seguir cuidándonos. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes con todos. Chao. Chao, chao.